Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Analizando Letras de Canciones. Mi nombre es Gaby y en este capítulo vamos a analizar una canción muy famosa de una banda de power metal finlandés, también muy famosa, mítica y legendaria, llamada Stratovarius. Esta canción es una de mis favoritas. Y cuando me enteré de su verdadero significado, para mí fue como que una gran sorpresa, porque la canción es una balada y pareciera como una canción muy romántica, una canción bastante tranquila, pero cuando ya vemos el contexto y todo lo que tiene que ver con esta canción, pues ya vemos que sí es bastante fuerte el asunto. Así que les voy a poner un pedacito para que se enteren cuál es. I stand alone in the darkness. The winter of my life came so fast. Memories go back to Childhood, Tuesday I still recall. Oh, how Happy I was there. There was no sorrow, there was no pain. Walking through the green fields, sunshine in my eyes. I'm still there everywhere. I'm the dust in the wind. I'm the star in the northern sky. I never stayed anywhere. I'm the wind in the trees. Would you wait for me forever? Hace llorar esta canción. Bueno, antes que nada agradezco mucho a todos los que se han suscrito al canal durante estos meses. Yo sé que he estado bastante ausente, pues he tenido unos problemas familiares y por eso pues no he estado muy presente. Pero les agradezco muchísimo a todos los que se han suscrito y me han dejado sus comentarios. Poco a poco los voy correspondiendo. Y bueno, muchísimas gracias. Hoy sí, vamos al contexto de esta canción. Esta canción fue escrita por Timo Tolkki, el guitarrista no fundador de Stratovarius, pero fue uno de los miembros más emblemáticos de la banda y que actualmente pues ya no se encuentra en la alineación original. Entonces, vamos a ver el contexto. Es un tema bastante fuerte, así que si están muy sensibles, yo les pido que, o si les afecta mucho este tema que tiene que ver con el suicide o la desvivisión. Ahorita pues como no monetizo, creo que YouTube no me censura ciertas palabras, pero yo veo en otros videos que sí hacen como esa censura y todo. Pero vamos a hablarnos de personas que deciden partir de este mundo por propia voluntad. Así que vamos a leer un extracto del libro de Timo Tolkki titulado 1000 años de soledad. En este libro él narra mucho sobre su historia, sobre su lucha contra la bipolaridad, sus demonios internos. Es un libro muy duro. Yo lo leí hace un tiempo y bueno, terminé de comprender todo lo que tiene que ver con la canción de Forever de Stratovarius. Entonces, vamos a leerlo, así que un poquito de paciencia porque sí vamos a leer mucho. Ok, uno de los capítulos de este libro se titula de esta manera. Y dice, era el 10 de marzo de 1978 cuando mi padre puso fin a su existencia aquí en la tierra. Yo tenía 12 años y me había mudado a una nueva casa con mi madre y hermano. El sitio era mucho más pequeño porque mi madre no podía permitirse más. Yo compartía una habitación con mi hermano.
pero era un lugar donde nos sentíamos seguros y tenía naturaleza a su alrededor, y el mar estaba muy cerca. Hacía frecuentes viajes a pescar o simplemente para admirar las maravillas de la naturaleza. Seguía escuchando a ABBA y ahora también había encontrado a los Beatles, que también me encantaban. En especial me gustaba John Lennon y su sentido del humor y canciones, pero todo el grupo llegó a ser tan importante para mí como ABBA todavía lo era. Yo, dice Timo Tolkki, estaba tocando guitarra acústica y se seguía aprendiendo canciones de los dos grupos. El divorcio y los sucesos de antes me habían afectado profundamente. Aquí en capítulos anteriores Timo Tolkki habla pues cómo su madre vivió violencia doméstica por su padre, igual él con su hermano menor, sí creo que era menor. Habían sufrido pues todo este abuso porque su padre también había padecido de bipolaridad y una profunda adicción al alcoholismo. Entonces dice, continúa, me hizo retirarme del mundo de una manera que no puedo explicar. Busqué consuelo en la naturaleza y la música. No tenía muchos amigos como los tenía cuando tenía 8 años de edad. Aunque para entonces yo había visto tanta violencia que no estaba preparado para hacer frente a los acontecimientos que estaban por venir sobre mí. Mi padre, o sea el padre de Timo Tolkki, se había mudado relativamente cerca de mí y de mi hermano. Creo que la distancia entre los apartamentos era tan solo 2 kilómetros o algo así. Ellos tuvieron algún tipo de acuerdo para que mi hermano y yo viéramos a mi padre. Creo que se supone que cada fin de semana, pero recuerdo haber ido allí solo 2 veces. No le había visto en medio año o así y todavía le echaba de menos. Yo era un chico muy confundido y asustado, de 12 años. Recuerdo una de las visitas, estaba viendo televisión con mi padre y él me acariciaba la cabeza suavemente. Todavía me acuerdo de su toque. Es una de las únicas cosas positivas que físicamente puedo recordar acerca de él. Recuerdo que el ambiente en su nueva casa estaba muy lejos de ser feliz. Tenía una nueva novia que también tenía un niño de 8 años de edad. Al parecer, el mismo comportamiento lo continuó con su nueva familia también. Había estado bebiendo mucho e incluso su nueva familia tuvo que escapar de él. Realmente no me acuerdo de ir ahí más veces, pero desde entonces he vuelto a la casa e incluso a aquel piso muchas veces. En este caso yo les recomiendo, si quieren entender un poquito más, pueden leer este libro en Scribd. Está ahí, ustedes lo pueden leer, solo se tienen que tragar un par de anuncios en cada página como para poderlo leer, pero pues ahí van a entender muchísimas cosas. Luego dice, en el año de 1998 o así, sentí la necesidad de averiguar lo que realmente le pasó a mi padre. Nadie me dijo nunca que lo que realmente estaba pasando allí, cómo murió o en qué condiciones estaba. En Finlandia, usted tiene derecho a tener todos los documentos legales de una persona fallecida, si uno tiene relación. Así que llamé a la policía y visitamos todos los hospitales para obtener información sobre lo que había sucedido. Tengo un montón de documentos y podía formarme una imagen de lo que había sucedido en las últimas semanas antes de su... ya sabemos qué. 2 veces se llamó a los paramédicos porque estaba... ay, ¿qué pasó? Vamos a ver, voy a mover acá. Ok. Porque había estado bebiendo y tomando tranquilizantes. Una vez, cuando fue trasladado a una ambulancia de camino al hospital, su corazón se detuvo. Se las arreglaron para reanimarlo, pero todavía me sorprende que nadie fuera capaz de ver lo que iba a suceder. Un día antes de quitarse la vida, compró una botella de coñac y tomó un taxi a la casa de verano de la familia. Estaba borracho y aparentemente violento. Había ido a la cabaña del vecino que estaba vacía y había roto todas las ventanas. Estaban cubiertas de su sangre. Se desmayó en una cama con un cigarrillo encendido en la mano y pronto todo el lugar estaba
ardiendo. Alguien vio las llamas y los bomberos llegaron y lo sacaron en el último momento posible. Todo el lugar estaba quemado, no se salvó nada. Fue llevado primero a un hospital para recibir tratamiento por las heridas en las manos, al golpear los cristales y por las llamas. Luego fue trasladado a una comisaría cercana y fue puesto en una celda por el momento. Fue fichado por allanamiento de morada, pero pronto la policía se enteró de que él formaba parte de la familia propietaria del edificio. Sin embargo, fue interrogado varias veces. Sus respuestas eran cortas y se tomó un largo tiempo. En medio de los interrogatorios trató de quitarse la vida en su celda al intentar sacar el tornillo de la bombilla de luz apagada y usando la electricidad. O sea, se imaginan el cuadro. De verdad que el papá de Timo Tolkki pues estaba muy mal. Y él al enterarse de todo esto, siendo un niño de 12 años, pues sí ha de haber sido muy difícil. Esto no tuvo éxito debido a que uno de los agentes de la policía se dio cuenta. Su padre, mi abuelo, fue llamado para ir a recogerlo. Él era el jefe de la empresa familiar donde mi padre estaba trabajando y estaba muy enfadado. Su comportamiento pudo haber sido la última cosa que llevó a mi padre a quitarse la vida. Se llevaron a mi padre a ver la casa de verano quemada y le dijo: mira lo que has hecho. Después de eso se lo llevó a su casa y dijo que estaba despedido de su trabajo. Conducía un vehículo de la empresa y tenía que ser devuelto de inmediato. Mi abuelo tomó las llaves del coche. Todas estas cosas las he leído en los documentos de la policía. Bueno, la verdad que es bien difícil porque no sé si la actitud del abuelo de Timo Tolkki también, pues él dice que contribuyó. Pero también a veces es muy difícil tratar de encontrar un culpable en estos casos. Pero bueno, eran los 70, pues yo creo que no había muchos avances en cuanto a tener responsabilidad en la salud mental, tanto de uno como de otras personas. Y son temas bien complejos, porque hay personas que sí se dejan ayudar, hay otras personas que no se dejan ayudar. Y bueno, las circunstancias se dan. Bueno, vamos a seguir. Timo Tolkki dice: yo acababa de cumplir 12 años una semana antes. Recuerdo ese día porque mi padre me llevó a una tienda y me compró un acuario como regalo de cumpleaños. Le recuerdo muy serio todo el tiempo. Ese acuario fue un regalo muy querido porque tenía muchas ganas de tener uno. Él siempre tuvo acuarios y me interesé en la naturaleza también. La mañana del 12 de marzo de 1978 fue el día en que me iba a cambiar la vida para siempre. Nunca más volví a mirar el mundo de la misma manera que antes. Me fui a la escuela alrededor de las 7:30. Era un frío día de invierno y siempre caminaba el trayecto de 2 kilómetros a la escuela. La casa donde mi padre estaba viviendo estaba justo antes de mi escuela. Así que veía la casa casi todos los días. El camino no estaba justo al lado de la casa, pero un poco más adelante. Esa única mañana, la única vez que lo hice, cambié la ruta. Todavía recuerdo que tuve un pensamiento: toma el otro camino. El otro camino me llevaba justo al lado de la casa de mi padre. Y yo nunca antes había tomado ese camino. Cuando llegué a su casa, accidentalmente miré por las ventanas del cuarto piso, donde vivía con su nueva familia. Para mi sorpresa, lo vi en la ventana del dormitorio, mirando a la distancia. Saludé con la mano, pero él no me vio. No sabía que le estaba diciendo adiós. Muy fuerte. O sea que él iba caminando. Casualmente ese día cambió de ruta y pasó frente a la casa de su padre, donde vivía con su nueva familia. Y lo vio a su padre en la ventana. Entonces Timo Tolkki, de 12 años, lo saludó. Pero su papá no lo vio. Y bueno, recuerdo claramente un pensamiento que me vino a la mente: entra, o sea, ir a la casa. Sin embargo, lo ignoré y continué a mi colegio, que estaba a solo 200 metros de distancia de su casa. Entré a la primera clase.
Después de eso y entré a clases, siempre teníamos un recreo de 10 minutos. A estas alturas fue de alrededor de 8:55 de repente vi una ambulancia y un coche de la policía viniendo hacia la casa de mi padre. Vi a todo el colegio corriendo hacia allí, pero no fui, porque yo ya lo sabía. Cuando la gente empezó a regresar, no pregunté qué había sucedido ahí. Alguien dijo que un hombre había saltado. Le pregunté qué tipo de ropa tenía y la descripción coincidía con la de mi padre, con la que mi padre usaba habitualmente. Increíblemente entré a la siguiente clase y después de esta le pedí a la profesora si podía ir a casa porque me sentía mal. Ella dijo que sí y empecé a correr y yo corrí todo el camino a casa. En el camino vi el balcón de la planta cuarta completamente cubierto de sangre. Cuando llegué a casa no había nadie allí. Lo primero que hice fue llamar a casa de mi padre. Una voz femenina respondió con lágrimas y esa fue la confirmación final. Entonces supe con certeza que estaba muerto. A los pocos minutos llegó mi abuela y me tomó en sus brazos. Toda la familia se reunió en la casa de mi abuelo y yo no recuerdo mucho más acerca de ese día. Y bueno, eso sucede mucho cuando uno entra como en shock. Pues yo he pasado por una situación muy difícil y recuerdo poco de ese día. No sé qué es lo que pasa, pero como que la mente trata que uno borre o no sé. Pero hasta este día yo trato de hacer memoria y son pocas cosas las que yo siento que ya recuerdo y eso que fue hace poco. También eso del saludo es muy coincidente. Mi persona querida pues unos días antes también hizo esto y yo también le dije adiós. Pero bueno, ella sigue conmigo, todavía sigue conmigo, está conmigo. Entonces, bueno, seguimos. Dice, cuando llamé a la policía para los documentos sobre el evento de mi padre, me enteré de que había también fotografías de la escena. Es habitual que la policía a tomar fotos cuando investigan la escena de un posible crimen. Es habitual que la policía... Es que lo que pasa es que está traducido el finlandés al español, entonces de repente está como muy extraña la redacción. Pero dice, es habitual que la policía toma fotografías para realizar la investigación si de pronto se trata de un crimen. En los casos de desvivisión, solo que hay que determinar si hubo delito en cuestión o no. Dice que preguntó a la oficina de la policía sobre las fotos. Dijeron que había 7 y que en 2 de ellas el cuerpo era visible. Una de cerca y otra desde cierta distancia. Le pregunté cómo eran y me dijo que había visto tantas de estas durante su carrera que no podría ni decirme. Me ordenó todos los documentos y las fotografías sin el cuerpo. Cuando los fui a recoger mi corazón latía con fuerza. Cogí el sobre y lo abrí. Habían 5 fotografías en el interior y todo el material de investigación. Miré las fotos, se veía horrible y para empeorar las cosas, en una de las imágenes era el cuerpo de una distancia. Mi padre estaba tirado en la nieve, bajo el balcón, vestido solo con la ropa que usaba mientras estaba en casa. Alrededor de las 7 de la fatal mañana, la nueva novia de mi padre se fue para el trabajo. El día después de ser traído de la comisaría y después de haber sido despedido de su trabajo. Como he escrito antes, salí de mi casa a la escuela alrededor de las 7:30 y llegó a casa de mi padre alrededor de las 7:45. Eso fue solo una hora antes de su muerte, por lo que fue la última persona que lo vio con vida. ¿Qué pasó en esa hora? Se me hizo claro en los documentos de la policía. Había ido a la cocina, o sea, su padre había ido a la cocina y tomó un cuchillo de filetear afilado. Luego se fue al baño, se sentó en la bañera y se cortó las 2 arterias de los brazos. Primero uno, después cambió de manos con el cuchillo, no sé cómo, y cortó el otro brazo. Lo primero que hizo fue hacer un corte profundo en el dedo que se utiliza para mantener su anillo de bodas. Luego colocó el cuchillo de forma ordenada en el titular del champú.
Me imagino que en la cosita donde se pone el champú. Pero no había agua que se encuentra en la bañera. Cuando la policía llegó no estaba unos 5 centímetros de sangre en la bañera, que era casi toda su sangre. O sea que la bañera estaba vacía y los 5 centímetros que habían era de su sangre. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, y este material es público porque Timo Tolkki pues lo ha escrito y es un libro pues que ahí está. Y son detalles que de pronto son muy íntimos, muy privados, pero bueno, él los ha hecho público. Según las fotografías de la policía, se determina que por alguna razón se había levantado de la bañera, tal vez entró en un estado de shock, y entonces él se habría ido a la habitación y se había sentado en la cama. Había manchas de sangre en la cama y gotas de sangre en la alfombra blanca del baño al dormitorio. Él seguía sangrando desde el dormitorio, habría ido al balcón, que estaba justo al lado de la habitación. Luego se había levantado la pierna por encima del balcón. Esto fue visto por un testigo. Él habría llegado al otro lado del balcón y se habría aferrado a la barra metálica del balcón. Esto explica la enorme cantidad de manchas de sangre en el lado exterior del balcón. En algún momento perdió el agarre de la barra y cayó del cuarto piso a la calle. Y murió inmediatamente. Todo esto sucedió en 1 hora y su tiempo de muerte fue a las 9:45. Las fotografías son horribles y fue muy difícil para mí verlas, pero yo tenía que averiguar lo que había sucedido hace 20 años atrás. Timo Tolkki vio esto, o sea, averiguó todo esto en 1998. Y esto transcurrió en 1978. Creo que para 1998, ¿cuántos años habrá tenido? Vamos a ver, Timo Tolkki. Timo Tolkki tiene actualmente 59 años. 1966, ok, veamos. Tenía 42 años cuando averiguó todo esto de su padre. Ahora lo sabía, incluso me encontré con su novia de entonces en 1999 y fui a hablar con ella. Ella me dijo básicamente lo que había podido leer en los documentos de la policía también. No había ninguna nota de desvivisión. Mi padre tenía un seguro de vida. Mi hermano y yo éramos los beneficiarios. Había cambiado esto 2 meses antes de su partida. El nuevo beneficiario era su nueva novia. Ella me dijo que su comportamiento había sido más y más violento y que había estado empezando a pensar en poner fin a su relación. También me habló de la última noche antes de que se quitara la vida. Ella me dijo que mi padre estaba muy inquieto y apenas podía dormir, que probablemente había decidido quitarse... aquí se duplica. Que él había decidido a la mañana siguiente ver si se ponía fin. Ella también me dijo que se despertó durante la noche. Ella también me dijo que su padre se había despertado durante la noche y vio a 3 figuras negras de pie junto a la cama. Pero estaba visible molesta con mi visita y creo que ella no estaba diciendo todo lo que realmente sucedió. O sea que su papá, una noche antes de todo esto, ella comenta que él le dijo que había visto a 3 figuras negras de pie junto a la cama. Miren, esto es bien extraño. A mí alguien me contó algo similar hace poco y alguien que se dedica a la ciencia me contó algo similar y que pues al día siguiente esta persona partió. Yo tengo a alguien muy cercano que también ha tenido estas alucinaciones, no sé, que de pronto son alucinaciones, que de pronto hay unas personas paradas, una mayor, una menor, un hombre, una mujer, vestidos de cierta forma pero yo traté con todas mis fuerzas pues yo era como que, ¿qué ves? ¿Qué estás viendo?
y que me digan, están ahí parados a la par tuya. Y yo como que, ok, pero con todas mis fuerzas yo los he espantado. Así como que ahorita no, ahorita no. Entonces, no sé, está como creer y no creer, ¿verdad? Entonces, es un tema muy, muy complicado. Coméntenme si ustedes han tenido algo de este tipo o si de pronto son medicamentos que hacen que las personas alucinen. Yo me voy más por esta parte. Yo me voy más por la parte en que la gente alucina y por algún medicamento, por enfermedades, por esquizofrenias, por cosas de ese tipo. Sí es muy coincidente, pero bueno, no sé. Dice, el funeral se llevó a cabo en unas pocas semanas. Recuerdo que el crematorio y el ataúd blanco estaban ahí. Un sacerdote estaba diciendo algo. Recuerdo a mi madre, mi hermano y yo vamos a la urna y a poner las flores en el féretro. No recuerdo lo que dijo mi madre. Dicen que los funerales son una manera de decir adiós, pero yo todavía estaba en estado de shock. Yo ni siquiera sabía lo que había pasado y era un niño de 12 años. O sea, Timo Tolkki estaba muy pequeñito cuando pasó esto. Tomaría mucho tiempo antes de que pudiera comprender lo que había sucedido realmente y por qué. Y así mi padre descansó. Si esa frase se puede utilizar aquí y la vida siguió, pero nada era lo mismo, nada se sentía igual. En algunos años, de alguna extraña manera, me las arreglé para ocultar todos los sucesos en mi inconsciente y viví casi 20 años antes de que todo el asunto surgiera de nuevo. O sea que desde los 12 años pasaron 20 años hasta que él realmente quizás salió del shock y dijo, uy, ¿qué pasó? Y en esos ya 48 años cumplidos, él fue como que tuvo la necesidad de buscar qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, pero esto también le fue contraproducente, porque fue cuando ya empezó su momento más terrible de bipolaridad. Y pues que llevó a la banda a disolverse, bueno, la llevó a muchos conflictos hasta que ya en el año 2005 fue que pues la banda se disolvió. Después se dieron mayores detalles, que fue pues obviamente la enfermedad, la bipolaridad de Timo Tolkki, la que pues terminó de sepultar esa alineación y ese tiempo de Stratovarius. Claro, Stratovarius sigue activo, pero siempre con dos de los miembros no originales tampoco, pero sí de la mejor estructura o de la más famosa, que es Timo Kotipelto y Jens Johansson. Luego dice que mi madre me dijo que me había llevado a una psicóloga infantil después de lo de mi padre. Al parecer yo había ido allí por un tiempo, pero el terapeuta había dicho que al parecer no había mucho que pudiera hacer en ese momento. Ella dijo que en algún momento de mi vida tendría que lidiar con esto y tenía mucha razón. Y entonces es cuando más adelante vemos la vida caótica que Timo Tolkki ha tenido luchando con la bipolaridad, el divorcio, los temas legales con la banda, que ahora pues ya no está ni siquiera en Stratovarius, la pelea que tuvo con todos los miembros de la banda, pero como todo esto, toda esta situación de Timo Tolkki, que aquí lo vemos bastante joven, toda esta situación de Timo Tolkki es la que a él le permitió crear las mejores canciones, las mejores obras de la banda, y cómo transformó todo este dolor en toda esta música que pues forma una parte muy importante de mi vida. Stratovarius es parte importante de mi vida, de mi adolescencia. Esta canción en especial de Forever es muy importante para mí porque pues tiene un significado especial, pero después cuando yo leí de qué trataba, no es una canción de amor,
pero no deja de tener ese, en mi caso, ese tiempo de nostalgia de mi adolescencia. Y es una canción bellísima, interpretada, cantada, arreglada, y siempre es una de las favoritas. Bueno, y aquí vemos un Timo Tolkki, un Timo Kotipelto bastante jóvenes, y vamos a leer un poquito la letra de la canción. Dice: estoy solo en la oscuridad, el invierno de mi vida llegó tan rápido, recuerdos de mi infancia, de días que aún recuerdo. Oh, qué feliz era entonces, no había amargura, no había dolor, caminando a través de verdes campos, el brillo del sol en mis ojos. Todavía estoy ahí en todas partes, soy el polvo en el viento, soy la estrella en el cielo del norte. Nunca me quedé en ninguna parte, soy el viento en los árboles. ¿Esperarías por mí para siempre? Todavía estoy ahí en todas partes, soy el polvo en el viento, soy la estrella en el cielo del norte. Nunca me quedé en ninguna parte, soy el viento en los árboles y esperarías por mí para siempre. Timo Tolkki ha confirmado que esta canción se la ha dedicado y es por su padre. Entonces, los recuerdos de su infancia, cuando habla esta parte donde dice: el invierno de mi vida llegó tan rápido. Esto se refiere a lo que, según leímos, es que pues obviamente él tenía 12 años cuando ocurrió todo esto, pero años atrás, según el libro de 1000 años de soledad de Timo Tolkki, tiempo atrás, él ya había vivido toda la depresión, la bipolaridad, el alcoholismo de su padre, tiempos violentos, tiempos difíciles de violencia doméstica, y una cosa terrible que hasta la fecha Timo Tolkki sigue luchando. Y ha sido un milagro que a sus, ¿cuánto eran? 59 años, él esté con nosotros. Así que bueno, bien complicado este tema, súper complicado, es muy delicado. Son cosas que por más que uno quisiera ayudar, porque pues me imagino que en algún tiempo la familia quiso ayudar a su padre, amigos, pero pues ya las circunstancias fueron así. Así que bueno, espero, no sé, ¿verdad? Es muy feo decir espero les haya gustado este capítulo, porque es muy duro. Es una canción que yo estuve pensando mucho si hacía el capítulo o no, porque es un tema muy fuerte, no sé qué tanto YouTube lo iba a dejar pasar, no sé, hasta que lo suba. Pero bueno, espero les haya parecido interesante. Si les gusta esta canción, yo los animo a que la escuchen. Es muy bonita, 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 bonita. Su melodía, aunque es su historia. Imagínense todo lo que hemos leído y todo el contexto que contiene una canción de 2 minutos. I'm still there, everywhere. I'm the dust in the wind. I'm the star in the northern sky. I never stayed anywhere. I'm the dust in the wind. Would you wait for me forever? Would you wait for me forever? Would you wait for me forever? Bueno, nos vemos. Muchas gracias.